tiempo. Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, nosotros hemos venido durante yo veía esta mañana, durante las últimas 4 semanas, si vamos a la introducción, durante las últimas 4 semanas, nosotros estamos en la introducción, en la introducción, estamos teniendo la respuesta de por qué nosotros en todo tiempo estamos diciendo solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes decimos eso? Los que, los que tenemos la conciencia espiritual de que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a nuestra vida, nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. A los efectos de Dios, nosotros estábamos muertos, no teníamos acceso al cielo. Pero Cristo que es el enviado de Dios a la tierra para salvar a la humanidad, consumó la salvación en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros vemos por qué solo Cristo, porque no ha venido a la tierra ningún ser humano sin el pecado original. El único que nació sin pecado original, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como lo confesamos en el credo cada semana. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Este Jesús, el Cristo, ten cuidado con el enchufe porque puedes. Este Jesús, quien es el Cristo, tuvo el gen divino y el gen humano. Por eso es el único que pudo abrir el camino para nosotros. ¿Cuál camino? El camino al Padre para que nosotros podamos disfrutar del reino de Dios. Y solo Cristo es quien al devolvernos al estado original, nos da a nosotros, a través de él tenemos al Espíritu Santo. Él dio la promesa, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí dio el itinerario en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí nosotros tenemos firmemente, o debemos tener firmes, el fundamento de nuestra fe. Y el fundamento de nuestra fe es Mateo 16:16. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que nos da un mandato celestial. Y por eso es que las personas es obvio que las personas lo que tienen metido aquí en el coco, lo que tienen grabado, lo que han aprendido, eso es lo que repiten. E inclusive dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay mucha brujería, hay mucha hechicería, hay mucho comentario de incredulidad. Y veíamos el alabanza, porque hermanos, sigamos la corriente de la palabra, entendamos que todo está unido. La alabanza, o sea, la oración de inicio, la palabra de inicio, la alabanza, la palabra, todo, absolutamente todo está unido dentro del Dios Trino. Por eso es que es obvio lo que dice la alabanza. En el mundo la gente busca la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Por eso es que Dios nos dio a nosotros la comisión absoluta. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? El objetivo absoluto, el evangelio, el evangelismo, el camino a través de la gracia de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente en Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra, el verbo que se encarnó. Y por eso podemos confesar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque cuando yo veo la obviedad de Cristo, veo como lo único, lo que es necesario es establecer el reino de Dios. No es otra cosa, no es lo nuestro. No es lo nuestro, es el reino de Dios. Entonces, dándole continuidad a lo que es la vida del evangelista, esta mañana yo meditaba en esta palabra. Vamos a los 3 puntos que nos corresponden para hoy.
Yo meditaba esta mañana y decía, Señor, esto es mucho contenido para los hermanos, es mucho contenido para los niños, para los remanentes. Pienso en Abdías, en Natán, que están acá con nosotros en este momento. Los bendigo para que puedan recibir la gracia del Señor y puedan tener el entendimiento. Entonces, hermanos, ¿sabes qué es lo que va a pasar con esto? Que si ustedes continúan en la corriente de esta enseñanza, que no es una enseñanza mía, es ordenar. Esto es lo que está aquí, ordenando el Evangelio para que el que creyó en Cristo pueda vivir la vida del evangelista. Entonces, tomaba yo, eh, en, tomaba yo cada una de las porciones de la palabra y las escribía, porque siempre les digo, escríbanla, y les digo, yo la escribí en esta semana, cuando sé que yo. No, no, esta semana las escribí ya. Porque las escribí porque la palabra dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Por favor, ponme los tres cuadritos. Y si estamos hablando del objetivo absoluto, el plan absoluto y la comisión absoluta, o sea que nosotros, el objetivo de Dios es que hagamos el evangelismo y las misiones, pero tenemos que tener el poder del Espíritu Santo, la gracia, la palabra, la oración. Ahora entramos en la oración. ¿Qué es la devoción? En esta corriente se utiliza mucho decir cuando se utiliza muchas veces decir, no, porque es que esa persona no tiene devoción. ¿Y qué no significa no tiene devoción? No está dispuesto a dejar lo suyo para tomar por completo la obra de Cristo como su estilo de vida, como su necesidad de vida y como su razón de vida. Entonces, hoy los tres puntos que se están sumando a los 9 anteriores son un solo corazón. Pregúntense ustedes cuántos corazones tienen ustedes. Un solo corazón, todo el corazón y la continuidad. Entonces, en la vida del evangelista, Cristo tiene que ser suficiente, porque Cristo es completo, Cristo lo es todo y no necesitamos otra cosa. La semana pasada les decía, es que nosotros llegamos a vivir en una época, en esta época, donde ya Cristo consumó todo y nosotros lo que vamos es en la corriente, siguiendo la corriente de la palabra, conforme a la guía del Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra en Isaías 26:3 que confiesa Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. El que tiene la mente todo el tiempo grabando solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Y Mateo 17:8 dice, y alzando ellos los ojos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos. A nadie vieron, sino a Jesús solo. Solo Jesús es la respuesta para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra incertidumbre, para la incredulidad. Es solo Cristo. Por eso es que los discípulos se concentraron en el aposento alto y estuvieron 10 días, hermanos, solamente 10 días. Y vino ese día, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, para nosotros ya llegó el día de Pentecostés, el día que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino sobre nosotros. El reino de Dios se estableció. Entonces, pongamos todo nuestro corazón, todo lo nuestro en el reino de Dios. Porque cuando yo creo en la bendición del reino de Dios, entonces para mí todo está consumado. Pero, ¿cómo hago yo mi vida de fe? Devocionando con todo el corazón. Cuando veía la palabra de primera de Samuel 17:29, que ustedes saben que les dejo allí, perdón, que ustedes saben que les dejo allí los versículos y siempre con la intención. Léanlos, escríbanlos, oren con eso, para que ustedes sepan de dónde sale ese contenido de un solo corazón. Entonces, cuando veía en relación a todo el corazón,
¿Qué es todo? Es todo, 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 todo. No le queda un huequito por ahí para que Satanás meta la semilla. No queda un huequito por ahí que Dios no, vamos a estar en reserva por si acaso Dios me falla. Tú sabes que uno siempre tiene que tener un plan B. Con Dios no tenemos plan B, porque nosotros no somos el plan B de Dios. Nosotros somos el plan A de Dios. Y Él es nuestro plan A también. Entonces les quiero hacer una corrección en la palabra donde dice todo el corazón, en la columna de solo el reino de Dios, donde dice primera de Samuel 17:29, no es 17:29, es 17:45. Corríjanlo de una vez allí, los que tienen impreso el bosquejo. Y dice, está el momento donde David está frente a Goliat. ¿Cómo viene Goliat? Le dice David, tú vienes a mí, tiene tres armas, espada, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien tú estás afrentando. Entonces, David tenía la certeza del respaldo del reino de Dios. Si yo tengo la certeza de la bendición de que todo fue consumado, de que tengo la bendición del reino de Dios, entonces no hay otro método sino entregar todo el corazón, devocionar todo el corazón y de allí en adelante, en la certeza de la guía del Espíritu Santo, de la llenura, de la guía y de la obra del Espíritu Santo, entonces podemos tener continuidad. ¿Qué significa continuidad? ¿Qué es la continuidad? Decimos cuando oramos el 777, la oración de las siete torres, los siete itinerarios y las siete señales, que el evangelio nadie lo puede parar. Nadie que se oponga a nosotros para el evangelio. Pero nosotros podemos parar el evangelio cuando negamos hacerlo. ¿Cómo puede hacer Dios la obra a través de una persona, de un hombre, de una mujer que no se rinde, que no toma el tiempo, que su tiempo lo involucra en muchas otras cosas, pero no en el Señor, no en el Señor? Entonces, ¿qué es, qué es esta continuidad? ¿Qué es esta continuidad? Dice la palabra en Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el fin. Y dice Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermanos, por eso es que la vida evangelista en esta tierra o la vida de nosotros en esta tierra, lo que está es preparando la vida para la eternidad. Si nosotros creemos que estar aquí en la tierra, eh, perdiendo el tiempo en relación a todo lo de Dios y que cuando vayamos a la eternidad, nosotros vamos a tener gobierno. No podemos tener gobierno. ¿Gobernar sobre qué? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. A eso se refiere. El Señor Jesucristo continuó. ¿Qué dice la palabra? A mí me gusta muchísimo esa palabra de Hechos 1:2. Porque en Hechos 1:2, que dice en el primer tratado, dice el 1, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Enseñó que él era Cristo. Hizo la obra de Cristo, la obra de verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Eso fue lo que hizo Cristo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado señal, después de haber dado mandamiento a los apóstoles. Después, quiere decir que hasta el momento en que el Señor ascendió al cielo, y nosotros lo vemos en Hechos 1:7, hasta que el Señor, perdón, en Hechos 1:7, sí, y 8, hasta que el Señor ascendió a los cielos, estuvo haciendo la obra de Cristo. Entonces, esto no es que hagamos mucho, sino solamente que devocionemos nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando yo meditaba, pensaba, los hermanos realmente irán a los hermanos a realizar esto. Yo les digo a ellos, en algún momento de la vida lo van a hacer, porque en algún momento de la vida lo van a necesitar para poder tener y seguir la corriente de la palabra.
Entonces, como estamos hablando de las torres, vamos al contenido, estamos hablando de las torres. Y vimos ya 7 torres, 6 torres, 6. Les decía que las torres, para que lo podamos entender, es nuestra vida de fe continua que ladrillo a ladrillo va construyendo nuestro estado espiritual, nuestra espiritualidad, porque nosotros somos seres espirituales. Pero como perdimos eso, nosotros perdimos la comunión con Dios porque el Espíritu de Dios se apartó de nosotros porque Dios no tiene parte con el pecado. A veces escucho a algunas personas que dicen la separación de Dios con el hombre. Aquí en la iglesia los he escuchado. Y pareciera que no hay ninguna diferencia, pero la semántica, las palabras tienen mucha importancia. No es la separación de Dios con el hombre, porque Dios nunca dejó al hombre. Y hasta hoy no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Es la separación del hombre. El hombre se separó de Dios, ni siquiera es la separación del hombre con Dios, porque el conectivo con significa junto. Entonces, separación y con es contrario. Entonces, la separación del hombre de Dios hizo que el hombre no tenga fuerza espiritual, que el hombre esté muerto espiritualmente. Entonces ahora tenemos que nosotros entender quiénes somos nosotros, la identidad que tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, y junto con él todas las bendiciones del trono, el respaldo del trono celestial, la bendición de Dios Trino, el poder que trasciende todo el tiempo, el espacio, todo. Por eso es que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está en las manos del Señor. El pasado, en el pasado Él estuvo, en el presente está, y el futuro nuestro para Dios es pasado. Y nos garantiza poder espiritual, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es que para vivir en lo absoluto de Dios, si yo tengo solo Cristo arraigado, solo entendiendo que el respaldo del trono celestial es lo que yo necesito y lo tengo, entonces puedo decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedo decir segura. Y no es cuando dudo, cuando soy débil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podemos entonces entender que a través de la palabra, de la oración y del evangelio, nosotros podemos ver el futuro. Pero cuando la palabra y la oración se convierten en el evangelismo, que es la acción de llevar el evangelio, la buena noticia al campo, Dios nos permite ver todo por adelantado. Nos permite ver lo que otros no ven. Por eso es que la iglesia es tan importante y vamos al séptimo punto, perdón, a la séptima torre, que no es sino construcción. La construcción. Sigamos la corriente de la palabra. Entonces, se necesita el templo que quebranta la cultura de oscuridad en el mundo entero. ¿Por qué en el mundo entero? Porque las 237 naciones, en las 237 naciones hay inconversos. En las 237 naciones tal vez no hayan etnias, pero en muchísimas naciones hay etnias. ¿Qué son etnias? Los indígenas, perdón, como los que tenemos aquí, Natalia Díaz, que estudian la cultura de Canadá, que hay personas, son los primeros que vivieron en el país, se le llaman las personas que no tienen la misma cultura que nosotros, sino tienen culturas particulares. Pero esas culturas son todas culturas de oscuridad. Entonces, ¿qué son estos 3 atrios? Es un templo en donde se considere primordial la salvación del mundo, la evangelización mundial. Ese es el primero. Pero ¿cómo yo voy a lograr esto? Bueno, no lo puedo lograr. Yo no lo puedo lograr. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he devocionado mi vida. Yo estoy en oración. La oración, entonces el segundo atrio.
La oración es lo que hace realmente, lo que obra, donde a través de lo que Dios obra milagros, porque nuestro corazón está confiado, seguro. No crea y que duda que recibirá cosa alguna del Señor, nos dice el apóstol Santiago, y también nos lo dice el apóstol Pablo en Hebreos. No crea y que duda. El que viene a Dios tiene que creer que le hay, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Tiene que creer. Por eso es que dentro del fruto del Espíritu Santo en nosotros todo comienza con la fe. Ese es el primer fruto del Espíritu Santo en mí, la fe. Que yo crea que el amor de Dios, que yo crea que la gracia de Dios, que yo crea que la paz de Dios, la felicidad Dios me la dio a mí. Yo tengo que creerlo, porque para el que cree todo es posible. Entonces, ok, pero ¿quién va a garantizar la continuidad de que este mundo sea limpio de las fuerzas de la oscuridad? Los remanentes. Esta semana, cuando compartía, cuando compartía el Evangelio con Lian, el día jueves, eh, después de su foro, él me hizo una pregunta. Me dijo, Labu, ¿por qué ustedes siempre dicen que los remanentes son lo más importante? ¿Por qué nosotros somos lo más importante? Y eso es, valga la redundancia, importante que los niños lo sepan. Pero más que los niños, además que los niños, nosotros debemos saberlo. Pero los niños, ¿por qué? Porque las mayores piedras de tropiezo que los niños tienen en su vida son sus padres, es su familia. La mayor piedra de tropiezo que tienen, los malos ejemplos que tienen los niños, vienen de nosotros, vienen de nosotros. Entonces yo les decía, ustedes son importantes porque Dios nos ha llamado a nosotros para criarlos a ustedes dentro de la palabra de Dios, para que ustedes crean en la palabra de Dios y para que no haya nada fuera de Dios que los atraiga, que los enamore más que el amor de Dios. Y por eso es que los niños son tan importantes. Entonces, ahora sí, vamos a estos, a que ustedes entiendan que los tres atrios, pues una iglesia donde realmente se crea que una iglesia no se sostiene o que una iglesia, mejor dicho, se sostiene a través de la oración. Lo dijo el Señor Jesucristo. Tú serás Pedro. Natán, tú eres una piedra, dice la iglesia. Tú eres una roca firme. Tú eres Pedro porque tú tienes la confesión de que Jesús es el Cristo. Y tu vida está arraigada y cimentada en eso. Entonces, como tengo esto, que Jesús es el Cristo, dice, serás una piedra. Tú serás una piedra. Y sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Esa es la iglesia que nosotros tenemos que edificar, levantar, sostener. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque a ti te he dado las llaves del reino de los cielos, que es la oración. Por eso todo lo que atemos en oración, todo lo que atemos nosotros en oración, nosotros que estamos aquí en la tierra, el Señor Jesucristo también lo ata en el cielo. El Dios Trino lo ata, lo prohíbe en el cielo. Y nosotros tenemos en la palabra muestras de miles de milagros y respuestas a la oración de los creyentes. Veíamos el viernes, la historia de Naamán. Cuando Naamán y Eliseo, cuando la sierva le dice a Naamán, que es sirio, que vaya a, a Jerusalén, que vaya a donde los judíos, que vaya donde Eliseo. Y él va, pero con su fe limitada. Y cuando Eliseo le dice que se bañe en el Jordán, que se bañe en el Jordán para que se le quite la lepra, 7 veces. Eliseo ni siquiera se lo dijo, se lo mandó a decir con el siervo.
Ay, este hombre que era un rey se sintió ofendido. ¿Cómo me van a decir a mí? Ni siquiera salió a atenderme. Yo que soy tan importante. Le mando 3 mensajes y ella no me responde. ¿Qué se ha creído ella? Lo deja uno en visto. Y ni siquiera saben dónde está uno, pero que no sabía él que estaba haciendo Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba orando por este cabezón. ¿Qué dijo? No me voy a bañar en ese piezo de río. ¿Acaso no hay un río más limpio en Siria? Y voy a venir yo a bañarme, y bien bello, pues, me vine para que sucio. Quizás lo que le dicen los siervos. Si ese profeta te hubiese mandado a ti a hacer una cosa difícil, 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 y que costara dinero como cobran las adivinas, y como cobran los brujos, y como cobran la que ve la bola de cristal, no lo hubieras hecho. En ese tiempo no había nada de eso, ustedes saben que estoy parafraseando. No lo hubieras hecho. Dice, sí, entonces pues métete a bañar. Y se metió 6 veces. Y a la sexta vez se seguía viendo y si no creía, pero recordaba 2 cosas. Que él ni siquiera podía tocar a su esposa porque tenía lepra. Y segundo, recordaba otra cosa. La voz de la sierva judía que le dijo, nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo. Por eso cuando nosotros oramos, podemos recibir la guía de Dios, recibir el fruto, la respuesta, la gracia, la bendición, la fuerza. Y es necesario, hermanos, que establecer, enseñar y practicar la meditación santa dentro de la iglesia. Yo todavía no he comenzado con los niños aquí, pero vi unos cursos que están dando para maestras de primaria, donde les están enseñando a que los niños se puedan relajar a través de la meditación. ¿Qué creen ustedes que es eso? La meditación trascendental. Perdón, la meditación, sí, la meditación, ayúdame, Jaén. Cuando están meditando fuera de Cristo. Sí, pues trascendental. Ajá, sí, exactamente. Gracias, hija linda. Pero de repente no me sonó la palabra. La meditación trascendental, tú puedes. Oh, niño, claro que sí, Natán, tú vas a tener, el Señor reprenda al diablo, vas a tener la fuerza, pero ya Natán y Abdías saben de dónde ellos viene la fuerza. Y la meditación que nosotros hacemos es la meditación concentrada, centrada en solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo, que fue lo que hicieron los discípulos cuando en obediencia se vinieron al aposento alto. Amén. Entonces, ¿cuáles son estos 3 atrios? No es que tenemos que tenerlos fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia, en un continuo dentro de la iglesia. Pero es que la iglesia, yo no tengo iglesia, yo no me congrego así como usted allá con los hermanos y la hermana allá con los otros hermanos y la hermana los hermanos allá en Perú. Hermanos, ustedes donde están son iglesia, porque el poder del Espíritu Santo los habita y ustedes son la roca que están firmemente aferrados a Cristo. Amén. Vamos entonces al, al tercer atrio, al tercer atrio, que es el atrio de los niños. ¿Qué significa el atrio de los niños? Ocupémonos de los niños, démosle espacio a los niños, démosle espacio a los niños. Hay que preparar un templo donde los niños de la tercera cultura, los niños de culturas cruzadas y los niños sin cultura puedan venir. Vamos a explicarles eso. Eso no se les va a quedar, a menos que ustedes, porque yo mire cómo he batallado con esto. Yo particularmente, estoy hablando en negativo, no se les va a quedar. En el nombre de Jesucristo los bendigo para que graben esto. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Los niños de la tercera cultura son niños que por causa de los padres, por ejemplo, por causa de los padres,
eh, viven diferentes experiencias y cambian de la región original donde ellos nacieron. Nosotros tenemos un ejemplo excelente dentro de la iglesia. Hay una persona aquí en la iglesia que su mamá es salvadoreña, su papá es peruano, pero ella nació en Costa Rica. ¿Y qué pasa? Que hay niños, entonces, ¿qué pasa? Que ella en la casa que escucha la cultura de la mamá, con el papá, la cultura del papá peruano, la comida del papá peruano, las pupusas de la mamá salvadoreña. Y Costa Rica, las playas de Costa Rica, lo que están, estas playas no son iguales, qué sé yo. Pero lo que sí es cierto es que los niños que son expuestos a otras culturas, a otros idiomas, tienen una capacidad de ver el mundo de manera global. Y los que no han salido de su tierra y nacieron en Perú, nacieron en Venezuela y se mantienen en Venezuela, nosotros tenemos que llevarlos a ellos a través del poder del Espíritu Santo y a través de la planificación consciente a que ellos puedan tener la cumbre cultural. Entonces, de estas dos formas son los TCK. Se mueven por trabajo del papá, se mueven por trabajo de la mamá, se mueven por situaciones familiares. Y los niños de culturas cruzadas, entonces son niños que se estila mucho en Estados Unidos, que adoptan un niño, van a China y adoptan un niño chino. Entonces, vemos artistas, que eso ya que casi que es una moda, ellos lo hacen, supuestamente lo hacen digo supuestamente porque con tantas cosas que hay con la gente que tiene mucho dinero, que no hay en qué palorcase, entonces tiene un niño, van a Bosnia y traen un niño, van a Filipinas y traen otro niño, y tienen 5 hijos, y los 5 hijos son de culturas diferentes. Entonces se cruza, se mezcla todo. ¿Y qué termina pasando si nosotros no cuidamos a nuestros niños, que los encaminamos hacia el Evangelio? ¿Qué termina pasando? Que no tienen identidad. No soy de aquí ni soy de allá. Van a Venezuela y Lian es uno que dice, ay, yo quiero ir a Venezuela, yo quiero ir a Venezuela. Entonces, dependiendo de cómo lo hayas criado, en Venezuela se puede sentir con identidad de venezolano o no. Y cuando va a Panamá, que su papá es canadiense, criado en Panamá, pues ya viene de generaciones en Lian. Cuando viene, va a Panamá, entonces el niño, sí, Panamá, están los abuelos, no sé qué. Pero cuando él viene para acá, él está allá y dice, que es lo que hace mucho calor. Yo me quiero ir para la casa porque aquí hace mucho calor, yo quiero. Entonces se monta en una tremenda montaña de nieve y sube y come nieve y hace nieve, de todo. Ahora, ¿cuál es su identidad? Su identidad su identidad y su ciudadanía es celestial. Eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños. Porque cuando ellos se afirman en esto, entonces ellos con cualquier cultura que se encuentren, ellos saben cuál es la cultura del reino de los cielos. ¿Y cómo vamos a lograr eso con los niños? Con los talentos que ellos tienen. Con los talentos que ellos tienen. ¿Qué hacemos con los niños? Yo le quiero proponer esto a la iglesia, después le voy a hacer la propuesta para la próxima reunión. Hay talleres de 4 meses de ciencias para jóvenes desde los 12, ya tenemos aquí a un candidato, desde los 12 hasta los 18 años. Y ellos exploran lo que hacen los ingenieros, lo que hacen los astronautas, lo que hacen, todo lo que tiene que ver con ciencias aplicadas. Entonces, lo que hacen ¿cómo se llama? Todo esto que tiene que ver con tecnología. Y entonces ellos dicen, yo me voy por aquí, yo me voy por allá. Pero expongamos a los niños a ver las diferentes profesiones que pueden ser la plataforma para llevar el evangelio al mundo. Eso es importante que lo hagamos con los niños. En fin, hermanos, vamos a concluir.
Vamos a concluir porque, sin duda alguna, porque el tiempo ha pasado, pero veamos esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los evangelistas? Todo aquel que tiene la certeza de vida de que Jesús es el Cristo, que Jesús es la buena noticia, que a través de Jesús, que a través de Cristo, el reino de los cielos se estableció aquí en la tierra y nosotros somos quienes lo disfrutamos. Es para nosotros y para todo aquel que el Señor ha preparado de antemano para venir y que nosotros lo buscamos de manera continua y permanente. Hoy estoy de buen humor, hoy veo a alguien. Hoy tengo una entrevista con una persona, pero yo no, con una entrevista con una persona, voy a compartir el evangelio con esa una persona, pero ya hoy como que no amanecí de ánimo, no es que todo es culpa tuya que no me hiciste café esta mañana. Te pedí el café, ay, ¿qué pasó? No me diste el café y ahí se enganchan. Pero nosotros somos llamados por Dios para identificar las necesidades de los niños aún sin que ellos digan nada. Sin que ellos digan nada. Identificamos, los apoyamos, los ayudamos. ¿Y cómo viene este poder? Es mediante la oración, que tenemos que grabar la necesidad de levantar el templo que bloquea la cultura de la oscuridad. Y los remanentes están en ese templo. Los remanentes están aquí en mi casa, es un templo. Estamos como comenzó la iglesia, que lo vimos en la palabra de Hechos 2, 42 y 47. Están en la casa del hermano Alberto, hay una iglesia. En la casa de la hermana Yané hay una iglesia. En la casa de la hermana Argenis hay una iglesia. En la casa de la hermana Iliana hay una iglesia. En la casa de la hermana Fabiola hay una iglesia. En la casa de la hermana Karen hay una iglesia. Y discúlpenme a los que no nombre. No porque no los quieran nombrar, porque en este momento en la casa de la hermana Brillía hay una iglesia. En la casa de la hermana Sioyira hay una iglesia. En la casa de la hermana Yuseri hay una iglesia. Amén. Y por eso le digo, discúlpenme los que no nombren, no porque digan, ay, a mí no me nombró, quiere decir que en la casa de la hermana Silvia hay una iglesia. Entonces, ¿qué es iglesia? Donde se vive y se cree en la palabra de Dios, pero que en nuestras casas los remanentes puedan recibir el evangelio de tal manera que su destino cambie para que ellos sigan el itinerario que Dios ha preparado para cada uno de ellos y no que hagan lo que nosotros queramos. Es porque déjenme decirle que yo quería ser médico. Como yo quería ser médico, yo tengo que empujarle a mis hijos que sean médicos. Como yo fui militar, no, ningún hijo, de los hijos míos se fue por la carrera militar. Porque, ¿por qué? Porque probablemente yo era militar en la casa. Probablemente, era militar en la casa. Era militar en la casa. Entonces veamos, el atrio de la oración, el atrio de las 237 naciones, donde pueden venir la gente de las 237 naciones y las 5.000 tribus. Vas a meter todo ese gentío ahí, hermanos, comprendan, donde pueda venir la gente de cualquier país, de cualquier cultura. Y el atrio de los niños y el atrio de los niños están relacionados. Esto está por aquí, esto está por allá, esto está por allá. No, no podemos salvar las 237 naciones si no estamos en oración. No podemos levantar a los remanentes con el ejemplo de Cristo si no estamos en oración. Hermanos, no podemos orar si no tenemos la fuerza espiritual. No podemos orar si no determinamos. No podemos orar si no tenemos ardor en el corazón por las almas. Por eso es que el único corazón que tenemos, entreguémoslo al Señor por completo. Todo está relacionado en este camino, en la corriente del mensaje. Ahora pongámonos a ver cuántos años tenemos nosotros. Estoy hablando con los adultos.
una pastora Naceli, una Ciollira, una hermana Yané, una hermana, perdón, una hermana, em, qué sé yo, Yuseli, Yané, Mercedes, una hermana Argenis, un hermano Climer. ¿Cuánto hemos vivido nosotros y cuánto nos queda a nosotros de vida? ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que nos resta de vida? ¿Seguir haciendo lo mismo? Vamos a tener el mismo resultado. Y nosotros realmente, nosotros realmente hemos sido llamados con un gran privilegio. Entonces, hoy hemos concluido las 7 torres y las vamos a seguir escuchando y todo el tiempo. Pero grabemos, organicemos este mensaje y grabemos las torres mediante la oración. ¿Por qué? Porque ahora vamos a comenzar con los itinerarios. Yo estoy enraizada en solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el poder del Espíritu Santo, que tengo la palabra de mi Padre y que la cumple, que tengo realmente la certeza de que Jesús me dio salvación y me manda a dar salvación en su nombre. Y tengo la certeza de la llenura, la guía y la obra del Espíritu Santo en mí. Entonces, ahí es cuando vienen los frutos de poder seguir el camino de Dios y experimentar realmente las señales de guía. Son la vida por completo las señales de guía, por completo. Y por eso es que insistimos tanto en el fin de semana de 3 días. ¿Qué hace la gente viernes, sábado y domingo? Ir para el cine. ¿Ir para el cine es malo? No. Pero ustedes saben, no lo voy a mencionar aquí delante de los niños. ¿Qué hacemos nosotros? Enseñamos la vida de Cristo, la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo, que es nuestra victoria. Porque al resucitar fuimos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre. Amén. Vamos a orar. Perdón, hermano, perdón. Amado Dios y Padre, nosotros te damos gracias. Hoy nos hemos reunido a rendirte el culto, a orar durante el culto, a alabarte y exaltar tu nombre durante el culto. Señor, y a recibir tu consejo. Te pedimos que podamos disfrutar las bendiciones de devocionar nuestras vidas con todo nuestro corazón hasta el último aliento que tengamos, hasta el último día de nuestras vidas, para que podamos llevar de manera continua el Evangelio a toda criatura. Que con el poder de tu trono celestial podamos hacer la evangelización en las 237 naciones y las 5.000 tribus. Que levantemos los templos que quiebran la cultura de oscuridad en todo el mundo. Que con las obras maestras que se levantan a través de la palabra podamos salvar a las siguientes generaciones. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pastora. Leamos Malaquías 3.